quieres compartir. Ok, bueno. ¿Cómo va todo, don Oscar? ¿Por allá? Todo bien, gracias a Dios. Sí. Bueno, básicamente para la sesión de hoy, la idea es conversar un poco de la solución de Synapse Analytics, que está dentro de la arquitectura en una fase 2, ¿verdad? Como habíamos hablado, no inicialmente se estaría implementando, pero ahí entramos un poco a la parte relacionada a analítica, data warehousing, toda la parte de ETLs. En caso de que ustedes en algún momento requieran evolucionar sus plataformas, claramente lo vamos a lograr a través de la generación con la implementación de este servicio. Ok, ahora vamos a empezar a ver a detalle qué es Synapse Analytics. ¿Qué nos permite? Básicamente el servicio de Synapse Analytics nos permite gestionar todo lo que son escenarios de Big Data y Data Warehousing. También nos va a permitir aplicar esquemas de Machine Learning y Time Series Analytics. Entonces, como lo vemos acá, nos va a permitir entregar a los equipos de analítica básicamente la posibilidad de realizar integraciones directamente con soluciones de Data Warehousing y Big Data. También vamos a tener insights que van a poder ser integrados directamente a través de la herramienta para todo lo que es los procedimientos de modelado de datos, ¿verdad? ¿Ok? Y claramente la capa desde la perspectiva de gestión y gobernanza, donde vamos a poder hacer evaluaciones relacionadas a la privacidad de los datos, ¿verdad? Y aquí vemos un poco cómo básicamente vamos a poder hacer integraciones de Power Queries, SQL Scripts, Notebooks, Data Flows, Power BI, que ya lo vamos a ver un poco más adelante. Okay. Ahora, vamos a ir a explorar cómo realizamos la implementación del servicio de Synapse Analytics y siguiendo un poco el esquema de la arquitectura que ustedes están planteando, ¿verdad? A nivel de lo que, bueno, que se planteó en su momento, a nivel de lo que son los diferentes escenarios. Entonces, asumamos que ustedes en algún punto dicen, bueno, mira, es que nuestra aplicación está generando data en una base de datos de SQL Server, pero resulta que estamos haciendo integraciones con Google Analytics para temas de posicionamiento de los sitios a nivel de país y resulta que tengo la necesidad de interactuar con algunas otras bases de datos de premisas de las instituciones, pues todo eso lo van a poder hacer a través de esa integración. Primero que vamos a escribir en Azure es Synapse, ¿ok? Esto nos va a llevar a la posibilidad de implementar el servicio Synapse Analytics, ¿ok? Dar clic en crear. Como le decía, como les decía anteriormente, entre las capacidades clave que tiene el servicio, bueno, tenemos toda la plataforma unificada a nivel de analítica, es completamente un servicio serverless, ¿okay? No requiere la instalación propiamente de infraestructura, ya que SaaS únicamente vamos a requerir eventualmente la integración de infraestructura si necesitamos instalar algo llamado los Integration Runtimes, que nos van a permitir extraer datos de sistemas en premisas. Luego tenemos la posibilidad de gestionar todo lo que es Data Lake, todo lo que es Data Warehouses a nivel empresarial. Tenemos la posibilidad de realizar integraciones a nivel de datos sin código, y esto es súper importante, ¿verdad? Cuando necesitamos ejecutar pipelines para mover datos, qué sé yo, de una base de datos de SQL o de MySQL o Postgre o Oracle, de manera bidireccional, este servicio nos va a permitir ejecutarlo sin ningún problema, ¿ok? Está integrado con sistemas como Apache Spark y SQL para el tema de analítica, toda la parte de HTAP a nivel de soporte. Cuando ya tenemos los datasets integrados, tenemos la posibilidad de interactuar directamente con Transact SQL, Python, Scala, Spark SQL y .NET. Y por último, vamos a poder gestionar todo lo que es inteligencia artificial dentro de la solución para la creación de modelos, ¿verdad? Ya de analítica avanzada, hablemos análisis predictivo y descriptivo, y todas las soluciones de Business Intelligence, ¿ok? Como Power BI. Vamos a crear un nuevo servicio. Y por aquí lo vamos a ver. Que lo primero que vamos a tener, bueno, la creación del grupo de recursos. Synapse, y vamos a decir que es. ¿Ok? Posteriormente nos va a solicitar básicamente un grupo de recursos administrado, ¿verdad? Le vamos a decir que este se va a llamar Synapse RG, UPAL. ¿Okay? Y le vamos a colocar un nombre al área de trabajo, que es donde vamos a estar interactuando con todos los servicios que mencionaba anteriormente, ¿verdad? Entonces aquí yo le voy a decir que este es Synapse UPAL Test.
Establecemos la región donde debemos implementarlo en base a los criterios de gestión y gobernanza con los que cuenta la organización, ¿verdad? En este caso, vamos a seleccionar para nuestro escenario ICUS. Vamos a establecer luego lo que sería el servicio de lago de datos, como les comentaba anteriormente. Synapse les va a permitir realizar diferentes integraciones y uno de ellos es la posibilidad de manejar lagos de datos para todos los esquemas relacionados a Big Data, ¿verdad? Tanto la gestión a nivel de data no estructurada como data semi-estructurada. Servicio. Entonces aquí vamos a crear la cuenta que se va a llamar Data Lake Upali. Y vamos a crear un sistema de archivos que básicamente yo le voy a llamar File System para el almacenamiento a nivel de la estructura propiamente de nuestra área de trabajo de Science. ¿Okay? El siguiente punto que nos va a pedir específicamente para lo que son los pools a nivel de bases de datos que aprovisionan el servicio es el usuario y contraseña, ¿verdad? Que estaríamos utilizando para autenticar. En este caso yo voy a definir un usuario y una contraseña. Ok, una vez que tenemos esto, hay un punto importante con respecto a los escenarios de integración, dependiendo del esquema, como les mencionaba anteriormente, en el que estemos buscando manipular la data, y esto basado en los tipos de fuentes de datos. Por ejemplo, en la arquitectura ustedes podrían tener Cosmos, podrían tener toda la parte de SQL, que sabemos que está dentro de la capa, pero por ahí podrían haber necesidad de integrarse a otros servicios. Si todo está en Azure, podemos hacerlo a través de algo que se llama Managed Virtual Network. Pero si en este caso necesitamos integrarnos directamente en infraestructuras, en premisas o en algunas otras nubes, vamos a poder hacerlo a través del uso de los integration routing's, como lo mencioné anteriormente. O sea, clic en video anterior. Ok, vamos a ver un momento. Ok, para efectos de este workshop vamos a hacer unas integraciones entre bases de datos de SQL Server, ¿verdad? Puntualmente. Entonces, mientras se está creando mi área de trabajo, yo voy a crear un par de servicios adicionales, que en este caso sería una base de datos de SQL y vamos a ver cómo podemos manipular los datos a través de Science. Lo primero que vamos aquí, es decir, bueno, vamos a buscar el grupo, tenemos toda la parte de IPAE y vamos a crear la base de datos que se llama IPAE. ¿Okay? Vamos a establecer un servidor, que este sería el equivalente a su servidor productivo donde estarían extrayendo la data, ¿verdad? Entonces yo le voy a decir aquí, SQL Server. Bien, vamos a establecer la región y vamos a colocar tanto autenticación a nivel de Azure como SQL. Voy a definir mi usuario y mis credenciales. Aquí vamos a establecer el administrador, que sería mi persona. Una vez que ya tenemos definido el servidor, ¿verdad? Como hablábamos anteriormente, vamos a decir que esto es un esquema de desarrollo y vamos a establecer básicamente un servicio básico, porque no requerimos que sea muy potente, digámoslo así, dado el tema de que es una prueba, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer la base de datos accesible, ¿okay? A los servicios. Claramente esto es solamente como ejemplo, va a depender mucho de la arquitectura que ustedes tengan implementada a nivel de comunicación. ¿Verdad? Ok, por acá vamos a establecer que esta base de datos va a utilizar un sample, okay, para que tengamos datos. Entonces específicamente nos vamos a traer la data de ejemplo de Adventure World sobre la base de datos que estamos aprovisionando. Vamos a dar clic en Review and Create. Ok, vamos a ver un momentico a que se termine.
Es que después se puede hacer. Ok. Bueno, mientras se está creando el servidor de SQL en un esquema de plataforma como servicio, digamos que se creó el Synapse, vamos a provisionar una máquina virtual. Esta máquina virtual la vamos a utilizar como ejemplo, ¿verdad? Para que veamos cómo funcionaría en Internet Integration ROM. Voy a escribir SQL por acá y vamos a crear una columna. Esto sería un SQL Server, por ejemplo, de Windows. No voy a dar muchos detalles sobre este tema, ¿verdad? Eventos sobre creación de máquinas virtuales. Entonces vamos a poner SV, SQL, vamos a crearlo básicamente en la misma región, respetando como hablábamos el tema de gestión y governanza y de esta extensión. El bonito que termina. Bueno, aquí vamos a marcar que tenemos la licencia para efectos de pruebas, no hay ningún problema, ¿verdad? Y esto para poder reducir costes en la prueba. Y no voy a caer, no voy a detallar mucho la parte de gestión de redes y todo esto, porque el objetivo acá es claramente explorar Synapse y sus diferentes esquemas de implementación. Vamos a también definir un usuario y una contraseña al momento de nuestra integración. Vamos a cambiar el almacenamiento. Por defecto, una máquina virtual con SQL utiliza discos premium y Microsoft diseña los discos a nivel de 1 terabyte siempre, pero nosotros sabemos decir que queremos utilizar únicamente 64 gigabytes y vamos a compartir básicamente el disco para todos. Eso es lo que acabamos de hacer. Como estamos en una prueba, vamos a detallar que sí queremos consumir una licencia SQL, que ya, o sea que ya la tenemos básicamente a través del beneficio híbrido y vamos a proceder a crear. Sí, ¿verdad? Vamos a esperar un momento. En este momento ya tenemos creado tanto el servidor SQL con la base de datos de sample de AdventureWorks como nuestros Synapse. Ahora, vamos a ir un momento a el Synapse Analytics, ¿okay? Para que empecemos a explorar la herramienta. Como vemos, el Synapse Workspace es un servicio completamente SaaS. Va a tener una dependencia, que sería el lago de datos que creamos al momento de aprovisionar. Bien. Ahora, dentro de los escenarios, uno de los temas importantes que tenemos son los pools a nivel de analítica. Cuando se implementa un Synapse Workspace, tenemos la capacidad de manejar algo llamado un dedicated pool. Este dedicated pool vendría siendo el equivalente a nuestra base de datos de Data Warehouse. ¿Okay? Entonces aquí yo podría decir, bueno, mira, esta es la base de datos de UPAD Data Warehouse. Y tenemos el coste estimado por hora, ¿verdad? Nuevamente aquí vamos a provisionar la base de datos y vamos a decir que no va a tener data porque lo que vamos a hacer es un ejercicio de extracción, ¿verdad? Para que veamos específicamente. Vamos a esperar a que haga la validación para que se declare. Vamos a hacer un refresh por aquí para ver por qué no nos está habilitando. Vamos a ir nuevamente a nuestro workspace y vamos a intentar aprovisionar nuestra base de datos.
Vamos a decir que se va a llamar Shopify Warehouse. Vamos a implementar básicamente esto que tenemos acá, que son los Data Warehouse Units, que establecen la capacidad que va a tener el motor de base de datos propiamente para el tema de Data Warehouse. Voy a decirlo. Ahora sí. Perfecto. Y ahí estamos haciendo el deployment de nuestra base de datos de Data Warehouse. Ahora, una vez que ya tenemos este esquema, vamos a posicionarnos sobre el overview del servicio y vamos a abrir el Synapse Studio. Todas las operaciones que ejecutamos a nivel de Synapse Analytics lo vamos a hacer a través de esta interfaz, por así decirlo, que puede ser accesada a través de web.azuresynapse.net o como veíamos hace un momento en el botón de Getting Started en Open Synapse Studio. Entonces, por acá vamos a visualizar las diferentes características que tenemos a nivel de gestión. Como hablábamos inicialmente, la herramienta nos da la posibilidad de ingresar, explorar y analizar los datos y realizar todos los procesos de visualización, incluyendo escenarios de Machine Learning para todos los procesos de ciencia de datos enfocados a análisis prescriptivo y predictivo, no solamente a la parte descriptiva, ¿verdad? Okay. También nos va a permitir hacer la integración de algo llamado Linked Services, okay, que serían las diferentes fuentes de datos que podríamos implementar e integrar a la herramienta. Seguido a esto, toda la herramienta de desarrollo, ¿verdad? Hablábamos que nos da la capacidad de manejar notebooks para programar, por así decirlo, o manipular la data con código como Transit SQL, como Python, como Scala y como .NET, ¿verdad? Sobre los temas. Luego, los procesos de integración que nos van a permitir manejar todo lo que son pipelines y procesos de copia de datos. Entonces, cuando ya estamos determinando el ciclo de vida que van a seguir nuestros datos desde el proceso de extracción, transformación y luego en la ingesta, vamos a poder manejarlo a través de esta herramienta. Claramente, todos los procesos van a poder ser monitoreados a nivel de lo que son los pools de SQL, todo lo que son los pools de Spark, si estuviéramos integrando algún servicio aquí específicamente. Y vamos a tener todo lo que es la textura. A nivel de las actividades, si estamos nuevamente ejecutando actividades de los pipelines, los vamos a poder monitorear desde aquí. Y por último, las integraciones. O sea, todos los integration runtime, las conexiones que hagamos con las diferentes fuentes de datos, los pipelines que estemos ejecutando, que ahorita más adelante vamos a ver uno, y los tables. Y por último, tenemos la capacidad de administración, ¿verdad? Ya tenemos específicamente todos los esquemas, ¿verdad? Los tools, como ahorita están implementando la base de datos de Data Warehouse. ¿Okay? Pero aquí vamos a irnos inicialmente a lo que es Linked Services. Y aquí es donde vamos a hacer las integraciones con las fuentes de datos de la organización. Desde la perspectiva analítica, de acuerdo al diseño que ustedes eventualmente quieran implementar, podría ser que definan, mira, es que vamos a tener que empezar a extraer data consolidada de todas las implementaciones de e-commerce que hagamos, entonces quiero integrarme a las diferentes bases de datos de los diferentes países. Podría ser eso, pues sí, sin ningún inconveniente. ¿Sí? Entonces es parte de lo que podríamos por ahí ¿verdad? ¿Listo? Ok, perfecto. Entonces eso es parte de lo que podríamos eventualmente manejar a nivel de lo que sería el servicio. Entonces vamos a dar clic aquí en New y vamos a ver cuáles son los diferentes esquemas que nos permiten. Básicamente, Synapse no únicamente nos va a permitir la posibilidad de interactuar con servicios de Microsoft, sino como mencionaba inicialmente, podría ser que hayan requerimientos específicos sobre integración con terceros, ¿verdad? Entonces vamos a tener la posibilidad de integrarnos con Amazon Marketing Service, podemos integrarnos a los servicios de RS de Amazon para Oracle, para SQL, todo lo que son buckets, DS3, Redshift, pero también vamos a encontrar algunos otros servicios como Cosmos DB, para la API de Mongo, nuestra versión en SQL, Lagos de Datos, PostgreSQL, MariaDB, MySQL. Podemos integrarnos a Cassandra, a DB2 de IBM, soluciones a nivel de data no estructurada, ¿verdad? Como TTP y File System para la extracción de datos. A nivel de Google podemos integrarnos con AdWords, BigQuery y Cloud Storage.
También tenemos la posibilidad de integrarnos a Hotspot, Magento, Office 365, Access, MySQL, o por último, integraciones a través de ODC. Como vemos aquí, tenemos bastantes integraciones disponibles sin código. Básicamente, claramente hay que determinar los parámetros necesarios, ¿verdad? Pero lo podríamos hacer sin la necesidad del uso de código, básicamente. ¿Ok? Perfecto. Entonces, la primera integración, como habíamos visto hace un momento desde la perspectiva del despliegue que realizamos, sería integrarnos con nuestro servicio SQL Server. Entonces, aquí tenemos la posibilidad de integrarnos a Azure SQL. Vamos a seleccionar cuál es la integración que requerimos y aquí vamos a decir, bueno, mira, vamos a integrarnos a Azure SQL Database y Copies. ¿Sí, vale? Que esta es la que le llevamos data de ejemplo. Lo primero que él nos va a preguntar es, bueno, mira, ¿de qué suscripción quiere hacer esa conexión de la base de datos? Yo voy a decir, bueno, ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Directamente acá en el grupo de recursos. Vamos a tener la suscripción específicamente de Azure Leonardo. Entonces, esta es la suscripción que básicamente vamos a seleccionar aquí. Luego vamos a buscar el servidor, ¿verdad? Que es el SQL Server File Test. Y la base de datos que habíamos creado, que es UPAED. Básicamente nos va a pedir cómo queremos autenticarnos. Yo le voy a decir, bueno, mira, yo quiero utilizar el usuario admin y la contraseña que habíamos definido al momento de autenticación. Esto me va a permitir a mí hacer una prueba de conexión y aquí nos va a decir si se integró de manera correcta la base de datos. Como ven, es bastante sencillo, ¿verdad? Realizar la integración. Ahora, esto es específicamente porque claramente estamos trabajando un escenario a nivel de lo que sería Microsoft Azure. Ya tenemos nuestra integración correspondiente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, decimos, como les daba el caso, que la infraestructura no está 100% en Azure, sino hay ciertas capas a nivel de data que básicamente tiene lo que sería Synapse. Entonces ahí vamos a hablar de algo llamado Integration Run. Entonces vamos a simular en la máquina virtual, pues un momento, aquí, que esto es un servidor local, que supongamos que esto no está en Azure y vamos a hacer el uso de los Integration Runtimes para integración de infraestructura locales. Vamos a conectar un momentico y vamos a hacer la implementación. Sí, pero es que entonces debería empezar. Ya pues todo, ¿no? Así no me quedé. Pero descargas, que no me dices que eso te quita cambio. Entonces, espera un momentito. Okay. Okay. Gracias. Igual Gracias. Ok, perfecto. Entonces, una vez que ya hemos iniciado sesión dentro del servidor, lo primero que vamos a hacer es posicionarnos dentro del Synapse Analytics Studio y vamos a dar clic en la sección de Manage Integration Runtime para crear nuestro esquema self-hosted. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Bueno, nosotros lo hospedamos y ahí es donde vamos a hacer la integración. Seleccionamos el hosted y básicamente esto se compone de dos pasos. El paso 1
que sería la descarga de la agente de instalación, y el paso 2, el registro a través de un integration runtime. Y vamos a decir integration runtime UFAER on-prem. Okay, vamos a crearlo y esto me va a llevar a nivel del asistente, como les decía, a la posibilidad de descargar de la agente. Voy a copiar acá y me lo voy a llevar al cercano. Pues, y vamos a decirlo aquí, que inicie sin datos y descargamos. Ok, es importante tomar en consideración que en de lo que sería la descarga de los agentes, esto no es necesario que se instale en cada uno de los servidores donde vamos a tener necesidad de integración. Asumamos que ustedes dicen, mira, es que nos están pidiendo a nivel de e-commerce que hagamos una consolidación de datos entre sus sistemas ERPs y la base de datos que tenemos dentro de la plataforma de e-commerce. Entonces tenemos que hacer extracción y en un esquema direccional, ¿verdad? Pero resulta que entonces el sistema ERP, ustedes dicen, mira, es que también ahí están usando un par de capas, una capa en Oracle y otra capa en SQL. Entonces necesitamos hacer las integraciones con los dos esquemas. Entonces, en ese escenario, ustedes únicamente requieren un integration runtime que tenga comunicación a los dos servidores de bases de datos que estarían eventualmente en ese proceso de la empresa. ¿Cuáles serían los requerimientos de hardware para el equipo que se definiera que tendría instalado la agente? Ok, eso va a depender un poco de la cantidad de data que estemos moviendo, ¿verdad? Y la cantidad de data que vaya a ejecutar los Python. Ahorita vamos a ver el tema de paralelismo. La recomendación base son 4 cores y 16 gigabytes de RAM a nivel del equipo donde lo implemento. Ok, vamos a esperar que se esté. A nivel de red, ¿la gente tiene algún requerimiento específico que se tenga que añadir a esa opción en Firewall? No te entiendo muy bien lo que me estás diciendo. Si a nivel de red la gente tiene algún requerimiento específico para añadir esa opción en el Firewall. Ok, realmente el proceso, digamos, desde la perspectiva del flujo de datos, se lo voy a mostrar cómo funciona. Toda la comunicación va a ser a través de HTTPS. Claramente vamos a necesitar comunicación con endpoints a nivel de Microsoft. Las URLs están pues, disponibles, pero es que la estructura, ¿verdad? Cuando ustedes implementan a nivel local un integration runtime, básicamente se van a ejecutar las operaciones o los requests de lectura y escritura a las bases de datos en premisas, que como les decía, puede haber un integration runtime hacia múltiples destinos, siempre y cuando este servidor tenga comunicación a todas las bases de datos. Luego van a tener los firewalls locales, ¿verdad? Y vamos a manejar dos esquemas, el canal de control y luego las read-write requests hacia el almacenamiento en cloud. Este control channel es el que va a requerir ciertas, digamos, URLs para poder hacer la integración, pero toda esta comunicación se realiza a través de HTTPS. Entonces, si ustedes tienen filtrado por un proxy, todas esas se podrían configurar al momento de que estamos implementando la web. Entonces, por ahí tenemos disponible, ¿verdad? Si ustedes dijeran, no, es que mira, hay un bloqueo, me están pidiendo las URL, Microsoft les va a dar aquí todos los que son dominio, ¿verdad? Que son específicamente eso. Y como ven, la comunicación es a través del puerto 443, que específicamente son los relays, centros de descarga, los keywords, ¿ok? Y en este caso dice Data Factory, pero sería el equivalente al servicio de Synapse Analytics. Ok. Vamos a continuar por acá.
Como les decía, una vez que nosotros tenemos ya la descarga en instalación, es tan sencillo como copiar el key 1 y colocarlo en la instalación de la gente. Ya vamos ahí. En ¿Ok? Una vez que se finaliza la instalación, que como vieron es básicamente siguiente, 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 no hay nada para hacer por ahí. Él nos va a permitir ese key para saber a qué workspace específicamente va a ser la integración. Colocamos el key y le damos clic en registrar. Y se toma unos minuticos, básicamente, finalizar el proceso de registro directamente con Constance. Y finalizamos, él va a empezar a hacer el proceso de registro y conectarse. En esta etapa, si existiese algún bloqueo a nivel de firewall saliente, él les va a dar un mensaje, indicándoles cuáles son las URLs que están bloqueados, o también está la documentación que les mostré hace un momento. Ok, por acá estamos inicializando el integration run. Y una vez, bueno, como comentábamos, se finaliza la inicialización, ya lo vamos a poder ver directamente en el Workspace de Site. Pues vamos a irnos un momentito aquí a cerrar. Él nos va a decir, de hecho ya aquí se está ejecutando, que es un Integration Run, que es el hoster, y nos va a mostrar los nodos que son miembros, ¿verdad? Que en este caso es el servidor SQL, podría ser algún otro servidor. Él tiene la capacidad de manejar hasta 6 jobs concurrentes de manera por defecto, pero igual si nosotros queremos modificar y tener mayor paralelismo en la ejecución, también lo vamos a poder hacer sin ningún inconveniente por aquí. ¿Ok? Perfecto. Entonces, una vez que ya tenemos nuestros diferentes integration runs, en verdad que podrían ser múltiples nuevamente dependiendo de la cantidad de los tipos de datos y donde estén los datos específicamente, nos vamos a ir a lo que son los linked services. Entonces, ahora veíamos cómo vincular el Azure SQL Database, pero ahora yo quiero ir a conectar una base de datos que eventualmente tengamos en premise. Entonces, vamos a abrir un momentito aquí el SQL y vamos a crear una base de datos. Espera un momento porque la primera vez se carga. Siempre. No, pues que desde siempre me han dicho que no soy de aprender a estudiar. Se ponen más un montón de las cosas. Está durando más de lo normal, pero casi va a abrir.
Ok, perfecto. Pues claramente, como esta es una instalación limpia de SQL, voy a crear una base de datos, por ejemplo, que se llama UCO. Y vamos a crear alguna tabla de ejemplos. Vamos a crear una base de datos. Vamos a crear una tabla. Y aprovisionamos WooCommerce. ¿Okay? Una vez que tenemos nuestra base de datos, vamos a crear una tabla, ¿verdad? La tabla le vamos a llamar de repente persona. ¿Ok? Entonces, estas tablas se llaman personas. Puedo decir que llevamos nombre, apellido, pueden ser los usuarios, ¿verdad? Los clientes, la columna de nombre, por lo tanto no es determinante la type, ¿verdad? ¿Ok? Y vamos a poner, ok. Y vamos a proceder a guardar esta tabla con los datos. Ok. Luego de que ya tenemos nuestra tabla, vamos a ingresar algo, ¿verdad? Le vamos a decir, ok, queremos hacer un edit y vamos a crear un par de usuarios. Leonardo. Par. Y Pedro. Ok, perfecto. Ya por aquí deberíamos tener esas campos guardados, ¿verdad? Vamos a hacer un select para ver si efectivamente la data está en la tabla. Ok, efectivamente está la tabla. Bastante datos. Entonces, ahora vamos a volver, asumiendo que ya está toda la estructura, ¿verdad? A nuestro servicio y vamos a conectar esta vez SQL Server. Pero vamos a decir, vamos a conectar SQL Server y vamos a decir on-prem db WooCommerce. Esta vez vamos a decirle que tenemos que integrarnos a través del Integration Runtime on-prem, ¿verdad? Que fue el que anteriormente aprovisionamos. Entonces, aquí nos vamos a ir y vamos a establecer el nombre del servidor. Por un tema de DNS, lo vamos a hacer a través de la IP. Vamos a abrir aquí. ¿Cuál es la IP privada? Aquí no requiero nuevamente publicar ningún tipo de puerto para poder consultar. Y es 104. 10.104. Vamos a declarar el nombre de la base de datos que creamos, que es WooCommerce. Y vamos a definir la autenticación, ¿verdad? El usuario y contraseña que sabemos que está definido. Admin, con el siguiente paso. Si todos los datos están correctos, básicamente el probar debería conectar. Vamos a ver. Okay. Como ven, nos dice que la conexión fue exitosa a la base de datos. Entonces ya tenemos la integración del SQL, más la integración de todo lo que sería en Azure, más la integración del SQL. Ahora, vienen los siguientes escenarios. Una vez que ya tenemos todas las diferentes fuentes de datos completamente integradas, ahí viene el siguiente requerimiento, que es crear los pipelines de movimiento, ¿verdad? La lógica que queremos aplicar sobre ese flujo de datos dentro de la organización. Ok, entonces, en este caso, nos vamos a posicionar en la sección de Integrate y vamos a ejecutar básicamente la herramienta de copia de datos. Entonces yo le voy a decir, bueno, quiero ejecutarlo una vez porque claramente es un demo, ¿verdad? Y podría activar el trigger. Y primero me voy a llevar datos eventualmente de mi servicio de SQL, perdón, de Azure a on-prem. Recordemos que aquí es simplemente una prueba. Vean que aquí ya me va a decir toda la estructura que tiene esa base de datos. Entonces, estas son las tablas y también podemos visualizar las listas. Entonces voy a llevarme el esquema de CLCLT, la tabla de clientes. Entonces aquí podemos hacer el de los datos. Como ven es low code, ¿verdad? Completamente. Toda la estructura de esos datos. Damos clic en siguiente. Y digámosle que queremos llevarnos la data al SQL.
Si ya existiese una tabla, ustedes pueden hacer la relación con la tabla existente o simplemente decir, no, mira, la tabla no existe, creen una tabla en se hace. O sea, el siguiente. Acá hacemos los procesos de relacionamiento y mapeo de lo que serían las diferentes columnas, ¿verdad? Si yo solamente tengo necesidad de llevar mi Customer ID, el Person, el Domain, pues puedo eliminar todo el resto de marcas, ¿verdad? Para que ese proceso no pase por ejecución. De igual manera, si necesitamos en una tabla existente replicar hacia una columna y diferente, podemos hacerlo en la sección. Ok, aquí yo le voy a decir el nombre, ¿verdad? Copy pipeline SQL. Okay, y le damos next. Él va a empezar a hacer el proceso, básicamente, validación de los runtimes que estamos utilizando, crear los datasets, crear los pipelines y por último ejecutarlo. Y nos habilitaría el proceso por la posibilidad de realizar el proceso de monitoreo. Okay, vamos a ir aquí a Monitor. Y como vemos, aquí nos va a decir, bueno, el pipeline en este momento que tienen a nivel de integración se está ejecutando. No tengo un trigger porque lo hice run once, ¿verdad? Pero si ustedes ejecutaran, por ejemplo, el pipeline cada 5 minutos, cada hora, por ahí van a tener. ¿Okay? Vamos a refrescar, nos dice que se ejecutó de manera correcta y vamos a ver el detalle en el pipeline que nos dice. Si nos posicionamos sobre el pipeline y específicamente en estos gafas, pueden ver los detalles. Entonces nos dice, ok, yo me llevé de la base de datos de SQL hacia un servidor de SQL Server On-Prem, que pudo ser un Oracle, como decía, o MySQL. Le dimos un total de 847 filas, ¿ok? Y escribimos en el destino 847 filas. Duramos 7 segundos haciendo la replicación con un throughput promedio de 139.000 kilobytes. Y aquí tenemos todo lo que fue la gestión de la cola, ¿verdad? Esto más que todo para que nos analice. Eso quiere decir que si yo en este momento me posiciono sobre la base de datos, ya deberíamos ver esa data en que está. Como ven, antes estaba 2 personas, ¿ok? Y vamos a hacer un refresh a ver si es cierto. Okay, vamos a ver las tablas y efectivamente aquí está el select de customer. Y si hacemos un select, deberíamos ver los datos que forman parte de esta tabla. Entonces, este fue el proceso donde nos trajimos en 7 segundos 847 filas, ¿verdad? Claramente dentro de la lógica de los pipelines, luego para seguir haciendo integraciones y no hacer override de los datos, no estar trayendo dentro de todo el flujo, por ahí lo podemos manejar. ¿Ok? Perfecto. Ahora, a nivel de los pipelines, nuevamente, como hablábamos anteriormente, nosotros tenemos la posibilidad de vincularlos a SQL Pulse. Entonces, si esas diferentes fuentes yo las busco llevar hacia la base de datos de Data Warehouse, también tengo la posibilidad, ¿verdad?, de decir, bueno, ya, es que yo ahora, y de aquí vamos a ver todos los pipelines que hemos creado, yo ahora busco copiar datos. Ya puede ser un schedule cada 1 hora, ¿okay? Solamente durante un mes, por ejemplo, podemos especificar la data. Y aquí empezamos a hacer el source, pero esta vez yo quiero llevarme toda la data que tengo en premisas hacia una base de datos de Data Warehouse, de repente, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, mira, yo me voy a llevar ambas tablas, ¿ok? Y en este caso, me las quiero llevar, lo toca hacer por tabla al Data Warehouse. ¿Okay? Entonces, en el Data Warehouse vamos a empezar a crear la estructura, acá, de datos, personas y clientes, y él va a inicializar todo el tema de mapeo para cada una de las tablas. Ya este proceso lo vimos, ¿ok? Y aquí básicamente lo que nos va a decir es el proceso, ¿verdad?, que vamos a utilizar al momento de hacer. Tenemos la posibilidad de hacer el bulk insert, básicamente, y ejecutamos nuestro file. ¿Okay? Y esto lo que nos estaría permitiendo, básicamente, según el flujo y la lógica que tengamos, ¿verdad?, ya nos da ahora. Como hablábamos anteriormente, pues integraciones son bastante disponibles. ¿Okay? Como ven, se creó de manera correcta. Podría ser que este nos dé un error ahí por la estrategia de insert, pero básicamente una vez que nosotros tenemos aquí los pipelines, podríamos visualizar el estatus. Ok, aquí hay un tema interesante porque lo habíamos puesto a nivel de la ejecución 1 hora. Entonces podría ser que ese pipeline no se haya ejecutado. Voy a la sección de pipelines, específicamente a Luca, que es el que tenemos, podemos hacer un debug. ¿Okay? Para entender a nivel de ejecución, ¿verdad?,
si se ejecuta de manera. Pero básicamente ese es el proceso, ¿verdad? Aquí ya está haciendo for each, todo el proceso, digamos, de extraer las tablas. Entonces aquí vamos a ver las diferentes actividades que él tiene, específicamente a nivel de copia y de escritura. Entonces, si nos vamos directamente hacia lo que sería la actividad de copia, ¿verdad? Vamos a poder visualizar dentro del file. Entonces, eso es parte del proceso, ¿verdad? Que también podemos verlo desde la sección de monitoreo, que tenemos la ejecución. Entonces, file, a nivel SQL, vamos a ver si y ya nos dice que se ejecutó de manera correcta. Y si nosotros consultamos básicamente lo que sería el Data Warehouse, digamos si las tablas existen, efectivamente aquí deberíamos ver ya las columnas, específicamente nombre, apellido y día que creamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, aquí ya vemos un claro ejemplo, ¿verdad? Que podemos hacer todo el select, y aquí ya vemos a Leonardo y a Pedro completamente ingestados hacia esta. Bueno, a nivel general, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Dentro de los servicios de Synapse, y respetando un poquito el tiempo, claramente, como les decía, a nivel de lo que es la ejecución de los pipelines, tenemos la posibilidad de manejar notebooks, tenemos la posibilidad de manejar procesos de transformación de datos, toda la parte de Data Explorer, incluir tecnologías serverless o funciones directamente a la lógica, ¿verdad? Servicios batch, Databricks, y para crear notebooks también para la manipulación de los datos utilizando Python, utilizando R, todo lo que es Data Lake Analytics, condiciones, ¿verdad? Un if, por ejemplo, o un trigger de ejecución, o un script, o un SP que queramos generar al momento de hacer la interacción. Tenemos todo lo que son condicionales. Y por último, Machine Learning, que era lo que hablábamos inicialmente. No sé si hasta aquí, Oscar, te queda algún comentario, alguna duda. Sí, me queda claro, solamente una consulta. Si esa información, la que se deseen visualizar de manera gráfica, digamos en Power BI, ahí imagino que se configura la fuente de datos como Synapse, y ahí es donde ya se empieza a maquetar el dashboard. Correcto, sí, digamos, ya ustedes aquí inclusive pueden hacer integraciones directamente con Power BI. Aquí mismo, bueno, realmente la construcción del reporte lo hacen con Power BI Desktop, ¿verdad? Pero como ustedes tienen las fuentes de datos directamente aquí al momento de hacer la integración, lo podrían conectar con los diferentes destinos haciendo uso de ese Integration Runtime, ¿verdad? Entonces, como ustedes tienen los datasets, recordemos que aquí yo voy creando diferentes datasets. Entonces, a nivel de los linked services, ustedes van a ver estos integrations que fueron los que se fueron creando en función a los pipelines que generamos. Entonces, ustedes dicen, bueno, mira, es que yo quiero que a nivel de Power BI que consumamos este dataset, ¿verdad? Y la data que está ahí almacenada. Entonces, todo eso es parte de lo que podrían hacer. Perfecto. Queda claro, ya de mi parte no hay más dudas. No, muchísimas gracias. Entonces, don Oscar, por ahí dejamos el video. El compañero Marlon se encarga de compartirlo para que luego lo puedan visualizar. De igual manera, bueno, pues ya vieron la funcionalidad de la herramienta. Nosotros lo estamos planteando en la parte analítica, sin embargo, puede ser de valor en alguna otra capa, digamos, de su proyecto. Bueno, muchísimas gracias. Que pasen muy buen día. Muchas gracias, Leonardo. Feliz día. Hasta luego. Gracias. Bye.